Muy buenos días a todos y buenas tardes, dependiendo del momento y la hora en que se estén conectando. Este, Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de charlas de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Eh, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario desde hace algunos años viene incorporando dentro de sus actividades este tipo de charlas de manera virtual, de modo de ir engrosando nuestra biblioteca digital, la cual les pido que por favor se acerquen a ella en nuestro canal de YouTube y revisen ahí de verdad una colección interesantísima de temas tributarios y en algunos casos no tributarios. En el día de hoy, quiero decir que para nosotros es muy especial comenzar esta charla porque se trata de un tema que tiene muchísima actualidad, eh, que marca quizás un nuevo hito importante en este cambio, en este giro copernicano que se está generando desde hace más de una década alrededor de los principios que sostienen la tributación internacional. Temas como la libertad económica, el derecho a la economía de opción, la tributación de intangibles, la tributación internacional, la competencia de los estados para considerar gravables o no ciertas operaciones, están hoy condensadas en esta charla que en el día de hoy Natalie Rodríguez nos va a compartir. Natalie es una de las integrantes más destacadas que tiene nuestra asociación, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2001 y especialista en Derecho Financiero de esa misma casa de estudio. Es especialista en tributación internacional por la Universidad de Santiago de Compostela y es abogado por la Universidad Internacional de La Rioja. Natalie fue socia y líder del área de la práctica del derecho tributario y de la industria de la tecnología del escritorio Lega Abogado hasta el 2024, hasta junio del 2024, muy recientemente, y durante el año 2023 fue abogado de las prácticas de la firma Andersen Tax Iberia, y actualmente Natalie se desempeña como asesor fiscal en PKF ATES, una firma en la que se incorporó desde junio del 2024 y está constantemente revisando temas como el que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar en el día de hoy? En el día de hoy, como dijimos, es un tema que condensa la planificación fiscal internacional, como desde hace una década, si vemos los antecedentes de este giro, insisto, este giro copernicano que se le viene dando a las bases de la tributación internacional, podemos tener quizás una evidencia en el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento inglés, donde su presidenta en aquel momento, la señora Margaret Hodge, interpeló a importantes ejecutivos de las multinacionales Google, Amazon, Apple y Starbucks, en virtud que consideraba el Parlamento inglés y esta comisión de cuentas que eran compañías que tenían una presencia significativa en el Reino Unido, que generaban grandes ingresos reportados en las bolsas de valores de cada uno de sus países, pero que sin embargo consideró que la tributación que tenían a nivel local del Reino Unido no se compadecía con estos crecimientos económicos que tenían estas empresas. Estas compañías en ese comité de cuentas tuvieron la oportunidad de presentar su planificación fiscal, su estructuración de la planificación fiscal respecto principalmente a el uso de sus intangibles y
y los royalties y las ganancias que se iban generando por ello, demostrando además que estaban amparados no solamente en tratados para evitar la doble tributación, en legislaciones locales, sino también en acuerdos anticipados de precios de transferencia, para lo cual en ese momento se consideraban, digamos, una situación totalmente legal. Quiero significar que en ese momento toma la palabra, luego de escuchar a estos ejecutivos, Margaret Hodge, y dice que algo que para mí es un hito también en este tema, y es que ella dice: no los estamos acusando de que ustedes, Google, Amazon, Starbucks, Apple, están haciendo una planificación ilegal. Los estamos acusando de ser inmorales. Desde ese momento hubo un giro de timón impresionante desde la OCDE, la Unión Europea, en plantar una situación que se han venido denunciando desde no solamente de la International Fiscal Association, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, sino también aquí nosotros hemos hecho lo propio en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Hemos dedicado 3, 4 jornadas a estos temas con importantes presentaciones y ponencias. Y en el día de hoy vamos a ver cuál fue el desenlace que tuvo Apple y en qué lo diferencia de otras decisiones y otras estructuraciones que hubo. Respecto al tema de hoy, quiero dar inicio a esto y darle la palabra a nuestra querida Natalie Rodríguez. Luego de tu intervención podemos recibir preguntas de parte de todos los conectados en el día de hoy. Natalie, disponga usted de las cámaras. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, nada, en primer lugar, muchísimas gracias al Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, a todos los que hoy se han tomado unos minutos para estar aquí y compartir con nosotros estas reflexiones, muy especialmente, por supuesto, al presidente y gran amigo Juan Esteban, por invitarme a dar algunas reflexiones y comentar algunos aspectos relevantes de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2024 del caso Apple. El caso 46520, más específicamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este 10 de septiembre. Es una decisión que está pues recién salidita del horno, ha dado muchísimo de qué hablar, porque como efectivamente decía Juan Esteban, a pesar de que no es algo que, dada la regulación actual, y algunos comentarios haremos sobre eso, y conforme a lo que son los criterios de precios de transferencia, a raíz de la acción 8 de BEPS, el concepto, además de DEMPE, aplicado al manejo de intangibles, no es nada que sorprenda a día de hoy. Es más, yo comentaba ayer, cuando reflexionaba con Juan Esteban, ninguna de las articulaciones, ni de Starbucks, Fiat, Apple, hoy en día sería posible bajo los marcos regulatorios de esas jurisdicciones donde en el pasado sí lo fue. Pero sí, sin duda alguna, es un cambio de criterio y es un cambio de timón del tribunal respecto a su aplicación, si se quiere, entre comillas, retroactiva. Para ponernos un poco en contexto, sí, perfecto, ponla, Juan, gracias. Para ponernos un poco en contexto, esta lámina, si se quiere, resume un poco lo que fue el assessment inicial de la comisión frente al caso Apple. Recordemos que, bueno, estaba Apple Inc., la entidad americana, y luego habían dos entidades, Apple Operations Europe y Apple Sales International, que tenían sus sedes centrales en Bermuda y tenían dos sucursales en territorio irlandés. En 1991 se firma el primer APA, el acuerdo de precios anticipados, o tax ruling, de estas dos entidades con el gobierno de Irlanda,
van cambiando a medida que las actividades de estas dos entidades también van cambiando, y al final del día, en resumen, prácticamente el 99% de los beneficios derivados de la explotación del intangible se grababan o se atribuían a las casas centrales de estas dos entidades, tributando prácticamente únicamente un 1%, que venía a ser un 0,05 de tasa efectiva de impuesto en Irlanda. Sí, pásala, Juan. La comisión se entera de esto en realidad es a partir del 2012, cuando Estados Unidos hace un disclosure del componente del grupo Apple, inicia una investigación que concluye el 30 de agosto con 2016, calificando a estos APA tax rulings como ayudas de Estado, mediante los cuales la comisión consideró que las autoridades tributarias irlandesas aprobaban y autorizaban una metodología de atribución de beneficios sobre esas dos entidades del grupo que eran selectivas y que por tanto podían calificar de acuerdo con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como ayudas de Estado y por tanto como una ventaja fiscal perjudicial. Considera en efecto la comisión que esas reducciones fiscales acababan en beneficios de atribución de rendimiento y por tanto en una ventaja fiscal que no era acorde con los principios de partes independientes en la atribución o distribución de los beneficios. Y aquí y bueno, y finalmente pues acaba condenando o considerando que Apple debía haber, o que Irlanda debía haber cobrado 13 millones de impuestos que fueron indebidamente dejados de percibir por Irlanda, lo que acaba generando en una acción perjudicial frente al resto del universo de los contribuyentes y también en la nación de plena competencia dentro del mercado de la Unión Europea. Pasa, porfa, Juan. Aquí me quiero detener un poco, bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, es importante tener bien claro el concepto de ayuda de Estado. Ayuda de Estado es aquella que se le da a una empresa concreta una ventaja económica de manera selectiva y que, por tanto, como digo, pues distorsiona la plena competencia dentro del mercado. No es que la Comisión considere o que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea considere que las ventajas fiscales o que la competencia fiscal entre los distintos estados sea rechazable o sea no permitida, pero hacen la distinción de lo que llaman competencia fiscal sana y competencia fiscal perjudicial. Entonces, una competencia admisible sería incentivos generales que sean abiertos a todos los operadores para fomentar pues, la inversión, y una competencia fiscal lesiva serían incentivos particulares, que es lo que la comisión concluye ocurre o sucede en el caso Apple. Si quieres, porfa, Juan, pasas a la siguiente. No, la siguiente. Eco, ajá. Ajá. Ya va, exacto. No, yo creo que era la anterior. Eco. A ver, no, esa ya. Ahí, listo. Ajá. Me quiero detener un poco antes de entrar en lo que fue la decisión del Tribunal General de la Unión Europea en un concepto que si bien es reciente y que fue incorporado en las guías de precios de transferencia después de que se hubieran firmado estos tax rulings, viene mucho a colación para entender cuál fue digamos, el argumentario que utilizó la Comisión que no acepta el Tribunal General de la Unión Europea y que ahora viene a rescatar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es el concepto que les comentaba antes de DEMPE, que es desarrollo, mejora, mantenimiento y explotación y protección de la marca.
estos elementos tienen mucha relación con la atribución de beneficios en materia de precios de transferencia para el manejo de los intangibles. ¿Por qué? Porque distingue la regulación de precios de transferencia, lo que es la propiedad legal, de la propiedad económica, que venía manteniendo Apple hasta el momento. Los tax rulings son válidos, y lo mismo decía Irlanda, porque en efecto, quien tenía la propiedad legal de la marca era las casas centrales, y por tanto era lógico y, si se quiere, pues de una manera esperado y casi debido, que quienes hacían uso de ese intangible para sus operaciones, porque Apple Operations Europe se dedicaba a toda la parte logística del grupo Apple, y Apple Sales International, toda la parte comercial, por lo tanto no hay duda que para estas actividades necesitaban el uso del intangible, y el intangible era, si se quiere, un elemento esencial en estas operaciones. Pues bueno, pues era lógico que se pagara regalía a quien tuviera la propiedad del intangible, que eran las casas centrales. ¿Qué ocurre? En las casas centrales en realidad no había ninguna actividad de operación de manejo de funciones reales y riesgo, que es lo que viene a decir la comisión. Por tanto, no había empleados, no había, y las decisiones se tomaban en la entidad americana. Era donde estaba el core de la dirección. Por tanto, atendiendo al manejo de las funciones y atendiendo, si se quiere, un poco a lo que persigue hoy en día el DEMPE, se podría decir que, si bien la propiedad legal la detentaban las casas centrales, la propiedad económica no. ¿Qué dice DEMPE? Cuando la propiedad económica es detentada de manera mancomunada por las distintas entidades del grupo, se deben atribuir los beneficios a las distintas actividades entidades del grupo en función de las distintas actividades que desarrollan dentro de lo que se supone debe ser la atribución de beneficios derivada del uso de ese intangible. Por tanto, concluye la comisión, a Irlanda se le debió haber atribuido el grueso de los beneficios por la explotación del intangible, porque era allí donde se realizaban, producto de las dos actividades esenciales de cada entidad, estas actividades esenciales de funciones y manejo de riesgos, independientemente de que la titularidad legal estuviera en manos de las casas centrales. ¿Qué viene a decir entonces el Tribunal General de la Unión Europea? Bueno, sí, en efecto, reconoce que de una manera la Comisión podría tener competencia para fiscalizar beneficios fiscales que supongan beneficios selectivos y que puedan calificarse como ayudas de Estado, pero solo a esos fines, y que desde un punto de vista estrictamente jurídico, si bien la sentencia no invalida el enfoque general aplicado por la Comisión en cuanto a normas de ayudas de Estado que puedan utilizarse para cuestionar acuerdos anticipados de precios de transferencia, lo cierto es que viene a decir que la comisión no hizo su trabajo bien hecho. Si quieres, pasa a la siguiente, Juan. ¿Por qué no hizo su trabajo bien hecho? Bueno, porque se limitó por vía de exclusión a decir que como no habían empleados en las casas centrales, no había manejo de riesgos y de funciones relativas al intangible. Y que en tal virtud, pues, no debían haber sido atribuidos los beneficios a la casa central, sino a las irlandesas. Pero dice que no demostró, si quieres pasar a la siguiente, de manera efectiva y eficiente la distribución de las funciones inherentes al riesgo y al uso y beneficio de los intangibles en las sucursales irlandesas, y que por lo tanto no probó y no demostró que los tax rulings no estuvieran acordes a la legislación irlandesa que estaba vigente en ese momento, y que no estuvieran acordes tampoco a las regulaciones de precios de transferencia aplicables. Si quieres, pasa a la siguiente. A la siguiente.
Vale. A ver, ya en la oportunidad en que analizamos esta decisión, concluimos en que, sin duda alguna, los objetivos que persigue la Comisión y que, por tanto, también son los que justifican a día de hoy la regulación en materia de precios de transferencia aplicable específicamente a los intangibles, es el deber ser, no decimos lo contrario, que se debe atender a una valoración adecuada relacionada con el verdadero beneficio económico del intangible y con quién asume esa función y ese riesgo de manejo del mismo y la explotación del mismo, más allá de la titularidad real, pero también es cierto que la razón por la que una entidad firma un acuerdo anticipado de precios de transferencia está muy relacionado con otro principio que además es intrínseco y que fue desarrollado en el marco de la Unión Europea y que es uno de los valores esenciales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como es el de seguridad jurídica. Entonces, no puede ser que cuando yo suscribo el acuerdo bajo la regulación vigente en Irlanda en el 91 y en el devenir del tiempo hasta el 2010, tú pretendas aplicarme una regulación que se puso en papel 20 años después, porque eso vulnera, sin duda alguna, el principio de seguridad jurídica. Y como decía al inicio, tanto es así que esta persecución de una valoración justa de los intangibles llevada a cabo por la Comisión y por la OCDE tienen todo el sentido del mundo, que a día de hoy en ninguna de las legislaciones en las que se refieren tanto al caso Apple como sus antecedentes, Starbucks, Fiat, es decir, hoy en día ni Holanda, ni Luxemburgo, ni Irlanda, bajo su regulación actual, podrían aplicar o bendecir una distribución de beneficios o una estructura de manejo de intangibles como la que estaba previsto. Lo que no puedes es pretender aplicármelo hacia atrás. Es lo que sorprende, además de lo que es el resultado de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si quieres, pasa ahora ya a las del tribunal. Exacto, muy bien. Pues bien, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? El 10 de septiembre, en el asunto 46520, anula la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en todas y cada una de sus partes, da un espaldarazo total y absoluto a la Comisión, declara, en primer lugar, que sí existe un carácter selectivo de la ventaja otorgada al grupo Apple por las decisiones fiscales anticipadas en los tax rulings adoptados por Irlanda, tal y como lo señaló la Comisión. Obviamente que no quedaba otro remedio, es decir, como el tribunal no concluyera esto, pues no había manera de desmontar o de hacer pagar, si se quiere, a Apple los 13 millardos. Yo sigo sin ver claro que realmente esos tax rulings vulneraran el 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A ver, sin duda alguna, un tax ruling es una medida selectiva y particular. O sea, de eso se trata. O sea, estás tratando de manera específica un caso que te plantea un contribuyente, como todo acuerdo anticipado de precios de transferencia. Lo que no me queda claro, ni creo que en el desarrollo ni de la Comisión, ni del propio tribunal, quede 100% claro, en mi opinión, es que esos acuerdos hayan aplicado de manera selectiva, que es lo que tendría que ocurrir para que se pueda calificar como ayuda de Estado, la normativa general que estaba vigente en ese momento en Irlanda. Como decía, el punto de inflexión o la clave de esta decisión está en que la normativa irlandesa que estaba en vigor en 1991, si bien permitía aplicar las directrices de precios de transferencia de la OCDE, concretamente el enfoque autorizado de aquel momento,
lo que sorprende es que permita aplicar este criterio que, como decía, digamos, era vinculante para los miembros de OCDE a partir de 2010, esto es 20 años, como digo, después de que aquella norma, que fue la que era el marco regulatorio para la aplicación de los APA, hubiera entrado en vigor. Esto es lo que hace realmente que el TJUE sea parte de lo que había sido su jurisprudencia previa. No digo su jurisprudencia previa en aplicación de los principios de precios de transferencia para desmontar ventajas fiscales selectivas, que yo lo había hecho en muchos otros casos previamente, pero sí en aplicar principios de manera retroactiva a normas que digamos, entraron en vigor antes de que aplicaran los mismos. Otra cosa que llama la atención es que en su decisión el TJUE no remite nuevamente al Tribunal General de la Unión Europea, no digo que esté obligado a hacerlo, pero suele hacerlo en casos similares, sino que decide de una vez sobre el fondo. En conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que sí fue debidamente probado por la Comisión que Apple había constituido dos sociedades o dos entidades espejo, sucursales, de las matrices que estaban residenciadas en Bermuda para operar y comercializar productos fuera del mercado americano, lo cual implicaba una explotación del intangible y el ejercicio de funciones y riesgos del mismo que le daban o le tendrían que dar derecho a atribución de beneficios por la explotación de los mismos, y que por tanto esos tax rulings que bendijeron una atribución de beneficios de un 99% a las casas centrales, constituyen una ventaja fiscal selectiva y perjudicial. La siguiente, por favor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en definitiva, pues niega que tal como decía el Tribunal General de la Unión Europea, que la Comisión se hubiera limitado exclusivamente por vía de exclusión a señalar que por el hecho de que no habían empleados en las casas centrales era la razón por la que no se le podría atribuir beneficios de manejo de intangibles, sino que con un argumentario y haciendo mención a cada uno de los puntos del informe y de la decisión de la comisión, concluye que esta sí que probó de manera debida que en las casas centrales no se desempeñaban las funciones relacionadas con el funcionamiento y la explotación de las licencias y los intangibles, y que por tanto debía haberse hecho un reparto de beneficios a las sucursales irlandesas y que había elementos de alta notoriedad como la explotación comercial, el mantenimiento y la notoriedad de la marca en otros mercados distintos a Estados Unidos, que le daban derecho a las sucursales de Irlanda a atribuirse beneficios y por tanto haber pagado en Irlanda impuestos superiores a los que pagó. Rechaza también la metodología que adoptó el Tribunal General de la Unión Europea cuando hace la comparación de las funciones desarrolladas por las sucursales, es decir, por la Apple Sales International y Apple Operation Europe versus la realizada por Apple Inc. ¿Por qué? Porque dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es esto el comparable que me tienes que utilizar, me tienes que comparar las funciones que realiza la que detenta la propiedad legal, es decir, las casas centrales y sus sucursales. Esto es lo que tenías que haber hecho. Otra distinta es el beneficio que tendría que habérsele atribuido a Apple Inc. en Estados Unidos. En definitiva, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de acuerdo con la normativa fiscal irlandesa, lo determinante a la hora de atribuir los beneficios
es pues comparar esas funciones que desempeñaban las distintas partes de la entidad legal. Es decir, volvemos a lo mismo, la casa central y la sucursal, no terceras personas, para lo que es el análisis de las funciones y riesgos del intangible que era propiedad de la casa central y era explotada por las otras dos. Así pues, sin duda alguna, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un espaldarazo a la fiscalización por parte de la Comisión en temas de ayuda de Estado de naturaleza tributaria. Sin duda, como decía al principio, estas investigaciones han contribuido de forma decisiva a que haya un cambio de mentalidad en los Estados miembros, a la adopción de medidas legislativas concretas. Como decía, pues no sé, hoy en día no podrían darse en situaciones como las de Apple, ni como las de Fiat, ni como las de Starbucks en Irlanda, en Luxemburgo o en Países Bajos. Todas estas legislaciones han cambiado su normativa para desincentivar estas prácticas de evasión, elusión fiscal que eran muy comunes en el pasado. Y en cuanto ya un poco a los efectos que puede tener la decisión, bueno, pues la comisaria sí que dejó claro que iba a mirar otros expedientes de transnacionales que podían haber hecho uso de planificaciones fiscales agresivas en temas de manejo de intangibles en jurisdicciones, en Irlanda particularmente y en otras jurisdicciones en que tenían beneficios en el pasado, y lo podrá hacer, por supuesto, con el límite de los 10 años de prescripción hacia atrás. Por lo que podía revisarse cualquier esquema dentro de este plazo. Más allá de esto, no creo que tenga una mayor incidencia hacia el futuro, porque como digo, hoy en día ninguna jurisdicción, al menos europea, podría o cabría un esquema como el analizado. Sin duda alguna, concluyen muchos que la decisión ha sido una sorpresa por el cambio de timón en cuanto fundamentalmente a la aplicación retroactiva y a considerar que el régimen que se consolidó en el ruling consistía en una ayuda selectiva. Volvemos a lo mismo, en la naturaleza de los rulings es un análisis especial y específico al caso concreto planteado, si no, no lo sería. Y concluir que el mismo constituye pues, una ventaja selectiva y de ayuda de Estado incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y concluir que el sistema irlandés permitía que hubiera entidades sujetas a una tributación por el impuesto de sociedades realmente baja, que al fin de cuentas era algo que era general, es decir, era de aplicación general. Por lo tanto, es el punto que cuesta mucho engranar dentro de lo que es la parte medular de la decisión, ¿no? Que es difícil encajar que un ruling que está sustentado en una normativa irlandesa vigente para el momento, que sí, sin duda alguna, era una normativa, si se quiere, agresiva o de beneficios fiscales agresivos, pero permitida para ese momento, se pueda considerar una ayuda selectiva. Porque cualquier otro que hubiera planteado un ruling bajo esas mismas características, probablemente el resultado hubiera sido el mismo. Se lo hubieran bendecido de manera igual. Por lo tanto, cuesta engranar esa parte. Y de ahí que, como decíamos, pues la comisión, o sea, este es el único caso de características similares que ha ganado. Los anteriores, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea los consideraba incompatible considerar que hay una ayuda de Estado selectiva por aplicación de normas de precios de transferencia que no encajaban dentro de bueno, dentro del marco temporal de la norma y de su vigencia en la aplicación en la normativa interna de que se tratara, ¿no? Bueno, básicamente, pues, estas eran un poco los highlights que quería comentar con ustedes con respecto a esta decisión.
Como dije, aquí hay muchísimas más personas con muchísima más autoridad que yo en materia de precios de transferencia y en manejo de intangibles. Es un tema sumamente complejo y bueno, bienvenida a cualquier comentario, pregunta, lo que sea para enriquecernos el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Este tema suele ser complejo, suele ser difícil de analizar, de asir. Sin embargo, creo que con tu explicación nos ha dado un paseo muy claro por lo que esto significa, mientras tenemos personas en el público que te están aplaudiendo, felicitando, etcétera, etcétera, siempre lo decimos, lo único malo de las ponencias virtuales es que no se escuchan los aplausos, ¿ok? Sin embargo, siente que está sonando en este momento. Yo, mientras te animan cualquiera de los presentes, quisiera hacerte un par de preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de Apple frente a esta decisión? Tú nombrabas la palabra violación a la seguridad jurídica, y esa violación a la seguridad jurídica casi siempre está recibida en tratados de protección de inversiones, en tratados de rule of law, donde esto está ocurriendo. Cabría la posibilidad de que la saga judicial continúe. Eso es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, parece que la comisión ha abierto una ventana que le permite entrar a un mundo donde le estaba negada su competencia, que es el mundo de la tributación de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. ¿Esto es así o tú crees que no? A ver, bueno, esto me gustaría también luego que de repente Antonio, que vi que está por ahí también, comentara algo al respecto. Pero, a ver, voy a empezar por el final. No. O sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que ha sido claro, y esto forma parte de la jurisprudencia reiterada del mismo, en cuanto a hasta dónde está capada la competencia de la Comisión en materia de tributación internacional. Y justamente está limitada a que aquella ventaja fiscal pueda ser definida y calificada como una ayuda de Estado. Es decir, tiene que ser una ventaja selectiva, no general, que vulnere la plena competencia dentro del mercado de la Unión. O sea, hasta ahí llega. La Comisión no puede ir más allá. Eso está capado y sigue siendo así. Y esta ¿No sentencia, en mi consideras opinión, que esta no. saga... No, y esta sentencia, en mi opinión, no es que abre esa ventana. ¿Qué ocurre? Que esta sentencia sí que supone un punto de inflexión en lo que se entiende como ayuda de Estado y como lo que se entiende como ventaja selectiva, ¿ya? Ahí es donde está el punto de inflexión y ahí es donde podría abrirse un poquito más el camino, si se quiere, a la comisión a meterse por ahí si hace su trabajo bien hecho. Que, de acuerdo al parecer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, distinto a lo que fue la opinión del Tribunal General de la Unión Europea previa, sí lo hizo, mediante un desgranaje y articulación de las guías de precios de transferencia aplicables. Sí logró determinar que en efecto se trataba de una ayuda selectiva, que por tanto era una ventaja fiscal perniciosa y que entraba dentro del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero no podría ser de otra manera porque lo capado que tiene la Comisión no viene por el tribunal, sino por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, el 107.1. Ahí es donde está limitado. Entonces, no, o sea, eso sí que quede claro. La posición de Apple e incluso de la propia Irlanda. Irlanda ya dijo que la iba a acatar, sí que fue muy firme en señalar que para el momento en que dio esos actas ruling aplicó la ley vigente y que había actuado conforme a la ley. Y Apple, por su parte, hasta ahora
no se le ha escuchado que vaya a continuar litigando o que vaya a ir contra la decisión, sí que mantiene desde el punto de vista nuevamente, digamos, si se quiere, reputacional, insiste en que ella pagó sus impuestos, nunca dejó de pagar, y que pagó donde tenía que pagar de acuerdo al marco legal que le amparaba. Critica duramente la sentencia en cuanto justamente a lo que es la vulneración de la seguridad jurídica que venía por los APA. Y yo creo que esta es, si se quiere, una de las preocupaciones más grandes, incluso en otras jurisdicciones europeas. España es una, que muchos tributaristas se han planteado la duda de si hay que revisar los acuerdos anticipados, si las entidades deberían revisar los acuerdos anticipados en manejo de intangibles en virtud de lo que destapa esta decisión, ¿no? Y creo que ese es el gran tema, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Tienes que, o sea, es el tema de siempre, la ponderación. Tienes dos principios, el de plena competencia en el mercado, obviamente, que tienes que proteger y cuidar, pero también el de la seguridad jurídica. Entonces volvemos a lo mismo. Muy loable todo lo que descubrió la comisión en sus investigaciones y que llevó a la modificación de las normas, pero yo creo que hasta ahí debíamos haber llegado. Con esto también está respondiendo la pregunta de nuestro siempre asistente y amigo Armando Chávez sobre las apelaciones. Pareciera que Apple no se va a ir por el derecho internacional público para pedir la Sí, nulidad de esta decisión. Es lo que le quedaría, porque a nivel europeo pues ya no hay más a dónde recurrir, y hasta ahora nada apunta allí. Sí se ha comentado que probablemente se lleguen a acuerdos para pues, reducir el impacto, porque obviamente pues, estamos hablando de 13 millardos de euros, que en realidad con intereses son casi 14.800. Entonces, pues... Y los va a pagar, o sea, tiene que pagar ese monto, o sea, va a venir una planilla de liquidación de parte de la autoridad tributaria irlandesa. Irlandesa. Bueno, Irlanda no le queda otro remedio que, que exigirlo, porque justamente es una de las, ella también es condenada, pero bueno, probablemente se lleguen a acuerdos y habrá que ver cuáles son los resultados y que si hay bases imponibles negativas que pueda compensar y a qué acuerdo se pueda llegar en convenimientos de pago, ¿no? Perfecto. Marco Pieraldi, que está conectado también, nos dice, excelente ponencia y deja en claro que las jurisdicciones van a estar pendientes del aspecto de ventajas fiscales, bien por ayudas de Estado que lesionen los intereses particulares de cada jurisdicción. Sí, sin duda alguna. Bueno, a ver, también hay que tener claro una cosa, o sea, a partir del impuesto mínimo global, esto, o sea, claro, no, makes no sense anyway, o sea, no tiene cabida, ¿no? Ojo, hablando siempre de multinacionales, ¿no? Que es donde se va a aplicar, porque no, por los claro. umbrales. Como tú decías, tenemos conectados a grandes amigos, también expertos en el tema, como Antonio Alvarado Weffer, nuestro querido Tony, y también Leo Escobar, que también se ha No había conectado, que visto por cierto, luego vamos a hablar un poco de una participación que tendrá muy pronto Leo Escobar en estos espacios. No sé si alguno de ellos o cualquiera quiera hacer algún comentario, está más que bienvenido. Solamente tienen que prender su cámara y decirlo por aquí. Leo, Antonio o cualquier otro, Juan Carlos Fermín, Rafa. mucha más expertise que yo, además, en estos temas de Claro, precios. o mira, tenemos también la presencia de jóvenes tributaristas como Andrés Tagliaferro, Antonella Santana, Marilola, o sea, Federico Jagenberg también, gran amigo, que está conectado, Rodrigo Lange. Si alguno tiene algún comentario, más que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me Adelante, escuchan? Antonio. Oye, Perfectamente. Perfectamente.
Grato placer escucharte, Natalie. Excelente presentación. Em, Creo que entendí que me están pidiendo algún tipo de opinión, ¿no? Yo por un tema No profesional, remunerada, Antonio. jamás Académica, sería, académica, Tony. jamás para mi país. Por un tema profesional yo no puedo opinar del caso, discúlpenme, eh, pero sí me gustaría hacer una reflexión y un comentario, ¿no? Eh, Desde el punto de vista, no se puede decir jurídico, sino desde el punto de vista de business, muchas personas se han planteado si esta sentencia no es una sentencia política, ¿ok? Por la relevancia de los actores y si se quiere, el esquema fiscal de Irlanda. ¿Ok? Para los que no saben, Irlanda tiene una tasa de impuesto corporativa nominal inferior al 15%. ¿Ok? Eso ya genera un punto de debate. Lo segundo, como todos sabemos, Apple es una empresa que no tiene un accionista único mayoritario. ¿Ok? Apple es una empresa de capital abierto. ¿De dónde van a salir los 13 billones? Las respuestas son inyección de capital, muy difícil. Emisión de bonos al mercado para pagar una deuda fiscal. Imagínense el precio de la acción, cómo va a bajar. O sea, esto va más allá de la parte jurídica. Esto es un tema de business ahora, ¿no? ¿Cuál es la solución? No la sé, pero está por verse. Desde el punto de vista técnico, Natalie, tú hiciste un repaso muy interesante y subrayaste elementos que ciertamente fueron, si se quiere, un cambio en, en la metodología, no en el análisis, para llegar a una conclusión distinta. La, Desde el punto de vista técnico, las funciones a partir del año 2000 fueron entendidas que su ponderación depende del riesgo de la función. Antes se hablaba función, asset igual a locación. Tú puedes tener muchísimas funciones en una multinacional y la suma de todas ellas pudiesen representar un alto riesgo del negocio o pudiesen representar una fracción irrelevante del negocio. Por ejemplo, tener un almacén donde hay 1000 personas. Ese almacén tiene una responsabilidad de distribución fortísima, pero desde el punto de vista del negocio, de repente no son el factor que genera ingresos y toma riesgo. Si Apple o cualquier otra empresa en la utilización de sus intangibles, ¿quién tiene el riesgo? No importa quién lo maneje, lo que importa es la calidad del producto y su representación y su impacto en el valor de la acción en el mercado. Es decir, pareciera que es a nivel de casa matriz, ¿no? Porque si hay un impacto y no en la cadena de distribución o en la cadena de manejo de suministro, sino en la imagen, ¿ok? Donde realmente se hace todo esto del R&D y el diseño, ¿no? En, en materia de intangibles, la realidad es que una vez que ha sido creado, registrado, patentado, si se puede, el, es muy poco lo que hay que hacer.
pero lo que comienza, que pareciera que es determinante para su mantenimiento y generación de ingresos, es la parte de marketing y rediseño, mantener la marca o el intangible vivo. Y eso pareciera que no estaba dentro del esquema de funciones tomadas en consideración. Hago un comentario a línea, ¿no? Pero lo que quisiera destacar en este punto es que no es solo funciones, pueden haber muchísimas funciones o pueden no haber muchísimas funciones, pero lo importante es el peso del riesgo de la función y dónde está. Solo quería compartir eso y te felicito nuevamente. Gracias, gracias, Antonio. Que si te pones a ver, es uno de los puntos en los que se apoya el Tribunal General en la decisión del 20. ¿No? Así es. No, Antonio, muchísimas gracias dentro de las limitaciones profesionales que tienes. Bastante esclarecedor tu comentario. Si no hay otro comentario o otra pregunta, otra participación, nosotros queremos ya dar por terminado esta enriquecedora sesión del día de hoy. No sin antes recordarles que muy pronto estaremos sacando la publicidad de nuevos eventos de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Dos que nos tienen muy emocionados son las jornadas de derecho procesal que año a año se vienen haciendo y que este año también vamos a dedicarles un espacio importante para la discusión de este tema y también sobre estos espacios de temas que vamos a discutir en espacios cibernéticos. Vamos a hablar también de una decisión muy reciente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Moore. En ella, esta decisión bastante controversial, por cierto, decide sobre una denuncia y de la gravabilidad de ganancias no realizadas por entes domiciliados en los Estados Unidos de América por parte de filiales fuera de Estados Unidos, incluso dentro del propio Estados Unidos. Es decir, hay una competencia tributaria constitucional de los estados de gravar ganancias no realizadas. Está en potestad o no de los accionistas diferir el pago de dividendos, desde el punto de vista fiscal, por supuesto. Estos temas van a ser abordados próximamente por Leopoldo Escobar en una, digamos, sesión como esta. Las jornadas de derecho procesal, pregunta Armando, van a ser presenciales en la ciudad de Caracas, así que te esperamos por aquí y a todos los que quieran venir. Natalie, un punto final para despedirnos. Nada, simplemente agradecerles a todos el estar aquí, su participación. Por supuesto que Antonio, como siempre, su majestuosidad y su magistral conocimiento en estos temas que ayuda mucho a aclarar. Y por supuesto, nuevamente a mi querida Asociación Venezolana de Derecho Tributario por darme la oportunidad, por la confianza. Y nada, mandarles un abrazo virtual muy fuerte a todos. No, todos aquí, digamos, te extrañamos, pero sabemos que estás, digamos, partiéndola en el extranjero y representando a los venezolanos, como también lo hace Tony, lo hace Leopoldo y lo hacen muchos otros. Señoras y señores, muchísimas gracias por conectarse en nombre del Consejo Directivo, Ingrid García Pacheco, que está conectada aquí con nosotros, y algunos expresidentes como Leo Palacio. Le agradecemos que se hayan conectado en el día de hoy y sigan atentos de los próximos eventos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Gracias.